¿sí? Sí, Listo, ¿no? señor. Pues hagamos un ejemplo yo creo que apenas en la media horita que tenemos hacemos un primer ejemplo y cuando lleguen, si llegan a las 11 pues vemos el siguiente ejemplo. Yo les había dicho que a las 11, ¿cierto? Y de pronto tú les dijiste que a las 11 y después les dijiste, no, más bien esto fijo que a las 10:30, ¿sí? Sí, sí, señor. Diría yo que por eso se genera la dispersión del encuentro. Pues no, aprovechemos y tenemos un primer encuentro y un segundo, un primer encuentro no, sino un primer ejemplo que te sirva a ti y un siguiente ejemplo que les sirva a ellos. ¿Sí? Entonces, espérate, un momentito por acá, perdón, eh, perdón, hago una cosita adicional que necesito. ¿Dónde está? ¿Dónde está acá? Necesito un... Uno, más, tres, dos, cinco, listo. Sale. Listo, entonces te voy a comentar, ya voy a compartir ahora sí pantalla para trabajar lo que vamos a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Pues voy a darles una pincelada de lo que son el concepto de la derivada para trabajar gráficas, ¿sí? Nosotros cuando decimos gráficas hallamos dominios, rangos y hacemos la gráfica, ¿sí? Pero la derivada nos sirve para hallar las gráficas también. Entonces vamos a trabajar en cuanto al criterio de la primera y segunda derivada para hacer gráfica. Pues para hacer gráficas, entonces en este sentido, ¿qué tenemos que hacer? Primero que todo, pues hallamos la primera derivada, entonces digamos que esto lo podemos someter a pasos. Digamos que el primer paso sería hallar la primera y segunda derivada. La primera derivada en este caso quedaría 4x a la 3 menos 24x a la 2 más 36x. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. La segunda derivada sería coger la última que se derivó y hallar la derivada, que en este caso sería 12x a la 2 menos 48x más 36. Digamos que ese sería el primer paso, hallar la primera y la segunda derivada. Posterior a ello, el segundo paso sería obtener puntos críticos de la función. Entonces, esos puntos críticos de la función se obtienen igualando la primer derivada a cero y hallando los x. Entonces, en este caso, cogiendo 4x a la 3 menos 24x a la 2 más 36x igualándolo a cero. Pues cuando igualo a cero, como la idea es hallar los valores de x, una de dos. O hacemos división sintética, o hacemos división polinomial, o factorizamos, o utilizamos lo que sepamos hacer para hallar los ceros de esta ecuación. Entonces yo en este caso sé que puedo factorizar el 4x. Vamos a ver qué pasa si factorizo 4x. Cuando factorizo 4x me queda x al cuadrado menos 6x más 9 igual a cero. En este sentido, el paréntesis de la mitad también es factorizable, nos podemos dar cuenta que es una cuadrática y es factorizable de la forma cuadrado perfecto, entonces me queda x menos 3 al cuadrado siendo igual a cero. Y en ese sentido, tendríamos entonces una primera opción, entonces, a ver que se termine de conectar Wilhelm, Wilhelm, bueno, se entró, está, listo, Wilhelm, ¿cómo está, mano? Buenas, buenas, bienvenido. Buenas, profe, ¿cómo está? Le comento, qué es lo que les voy a repasar así rapidito para que tengan, digamos que la explicación de primer mano y se vayan con eso en la cabeza. Por si quieren hacer ejemplos, que hagan ejemplos, por si quieren trabajar, trabajan, y si no, pues de todas formas estas explicaciones las haré el primer día, el primer día y les colocaré un taller, pero lo que le decía yo a Jennifer, no los voy a valorar, los talleres no los voy a valorar. ¿Cómo se los voy a valorar? Se los voy a valorar en términos de los quizzes. En el momento que haga el quiz,
Pues el que entendió lo hará y el que no, pues chambio, ¿sí? Entonces, de una vez para que tengan en consideración. ¿Qué hacemos normalmente entonces cuando utilizamos el criterio de la primera y la segunda derivada? Cogemos una función cualquiera, no importa el tipo de función que sea, y lo primero que hacemos, Virgen, es hallar la primera y segunda derivada. Entonces, derivar este x a la 4 menos 8x a la 3 más 18x a la 2 más 10 sería que quedara el 4 baja a multiplicar y queda 4x a la 3 menos el 3 pasa a multiplicar y queda 8 por 3, 24x a la 2. El 2 pasa a multiplicar y 18 por 2 da 36. Esa sería la primera derivada. La segunda derivada sería derivar lo que ya derivamos hace un momento. Entonces, 3 por 4, 12x a la 2, menos 2 por 24 da 48x más y 36. Eso es lo que queda. Segunda derivada y primera derivada. Entonces, digamos que ese es el primer paso que debemos hacer nosotros cuando queremos hallar una gráfica utilizando el criterio de la primera y la segunda derivada. Y más sabiendo que ya no son funciones lineales, cuadráticas, logarítmicas, exponenciales, trigonométricas, valor absoluto, parte entera, cualquiera de las funciones que habíamos visto, sino que estas funciones puede que sean un poquito más complejas, que se pueden ver también que se pueden ver desde lo sencillo, una función lineal, pues cómo sería, o una función cuadrática, cómo sería. Y ahorita miramos un caso especial de ellos. Entonces, estábamos haciendo lo primero, la primera y segunda derivada. Lo segundo que vamos a hacer es vamos a obtener los puntos críticos. Los puntos críticos, ¿qué es un punto crítico? La gráfica puede que sea, no sé, así. Digamos que sea algo así. Me voy a inventar que es así. Les tiene puntos mínimos, máximos o mínimos, ¿sí? Que yo puedo describir usando los criterios de la primera derivada, igualándola a cero. Entonces, cojo la primera derivada, démonos cuenta que cogí la primera derivada, esta que está acá, y primera derivada la iguale a cero, porque eso es lo que dice, entonces la iguale a cero. Y al igualarla a cero, pues voy a mirar cómo puedo obtener los ceros de esa función. ¿Cómo hago? Pues me doy cuenta que es múltiplo de 4, el 24, el 4 y el 36, y que son múltiplos de x, pues de x. 4x por x cuadrado da 4x al cubo. 4x por menos 6x da menos 24x cuadrado. 4x por 9 da 36x y esto igualado a cero. De esta parte nos damos cuenta que es un cuadrado perfecto, ya que puedo sacar la raíz del primero, es x, la raíz del último es 3, y cuando multiplico x por 3 por 2 me da 6x. Por tanto, esto quedó factorizado como x menos 3 al cuadrado. La idea es hallar los x cuando los x me dan 0. Entonces, en este caso, 4x igualado a 0, el primer x es 0. Y hay otro que es cuando x menos 3 elevado al cuadrado es igual a 0, x menos 3, saco la raíz cuadrada de 0 y me da 0, por tanto x es igual a 3. En este caso, la gráfica me muestra entonces, según el criterio de la primera derivada, que hay dos puntos críticos, uno en 0 y uno en 3. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger el 0 por aquí, digamos, y el 3 por acá, digamos, y de esos voy a escoger valores en cada intervalo. Digamos que aquí cojo el -1, que aquí cojo el 1, que está dentro del intervalo, y aquí voy a coger el 4 como para que no sea tan grande. Y los voy a reemplazar, entonces ese sería como el tercer paso. Y el tercer paso, no, debiera llevarme ese tercer paso para abajo. Va a llevarme ese tercer paso, porque ¿para qué me sirven entonces esos valores que encontramos? Pues eso, la preguntita, la respuesta viene acá. Mira, y esto no, bajo, no, entonces, sigamos con el tercer pasito, entonces por acá, sí, que lo podría dejar acá, listo, dejémoslo ahí, terminémoslo acá. Entonces, en ese pasito, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a reemplazar, entonces en ese tercer paso voy a hallar intervalos de crecimiento. ¿Cómo defino esos intervalos de crecimiento? Si la primer derivada es menor a cero, va a decrecer. Y si la primer derivada es mayor a cero, va a crecer. Profe, y si la primer derivada es igual a cero, pues si fuera igual a cero, sería constante.
Sí, pero pues acá, digamos que como hemos definido que hay un punto crítico, eso significa que tiene un mínimo o un máximo en la gráfica, si eso era lo que les comentaba, un máximo puede ser o un mínimo o un máximo o un mínimo o un máximo por ahí en el infinito y menos infinito, un mínimo, ¿sí? Sabemos que como va a crecer, si dice que crece, pues vamos a mirar hasta dónde, si dice que decrece hasta dónde, y así vamos a ir analizando la función. Entonces, bajo ese concepto, pues vamos a coger la recta numérica y vamos a reemplazar. Entonces voy a reemplazar en la ecuación si quieren, o en cualquiera de los tres estadios que tengo de la ecuación, puedo reemplazar para ver si me da más o menos cero. Entonces con menos uno, yo voy a aprovecharme de esta que está facilita, la última opción, ¿sí? Esta que está facilita. Voy a coger esta y entonces vamos a ver qué pasa en cada caso. En cada caso. Entonces me dice que con menos uno, 4 por menos uno me da menos 4 y lo voy a multiplicar como menos uno menos 3 menos 4, pero ese menos 4 está elevado al cuadrado. Menos 4 elevado al cuadrado da 16, que al multiplicarlo por menos 4 me da menos 64, primer valor. Si nos damos cuenta, cumple la primera condición, es menor a cero. Entonces, en este caso, crece. Vamos a la siguiente. En la siguiente es con el 1. Y entonces 4 por 1 me da 4. Acá me da 1 menos 3 al cuadrado, 4 menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado da 4, que al multiplicarlo por 4 me da 16. 16 es positivo, por eso que en este caso, ay, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena que aquí me salió fue negativo. Entonces acá es un decrece. Decrece, vamos a ver, aquí arreglemos los registraduría nacional, decrece, o sea que va hacia abajo. En ese caso dio positivo, o sea que crece, ahora sí, para arriba, crece, ¿listo? Ahora vamos con el 4 y en el caso del 4 pues debo multiplicar 4 por 4. En este caso escribo 4 menos 3 al cuadrado, 4 por 4 da 16 y 4 menos 3 da 1, que al elevarlo al cuadrado da 1, que lo multiplico por 16, da 16 el valor, 16. Y entonces, en este sentido, me doy cuenta que crece, si no estoy mal, si no estoy mal, si no estoy mal, si no estoy mal, crece, crece. Crece. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que en estos valores crezca? Yo podría obtener los y también, ya que tengo los y, yo tengo los x. ¿Cuáles x? Los x críticos. Podría obtener el f de 0, y digamos que es un valor, una operación intermedia, pero dejémosla como operación 4. Puedo hallar f de 0, f de 1 y f de 4, de 1 no, sino f de 0 y f de 3, qué pena, de los dos críticos que tenemos. Voy a hallar los f de los dos críticos que tenemos, porque eso nos van a servir. Entonces vamos a ver qué valores tiene. Cuando sea 0 la función, cuando sea 0 la función, aquí me da 0. Y 0, aquí me da algo, 0 menos 3 menos 3 al cuadrado da 9, pero 9 por 0 da 0. O sea que hay un punto crítico, le voy a llamar punto crítico 1, que tiene coordenadas 0, ese 0 no está también. Listo. Pero ahora tengo otro punto crítico. El punto crítico que yo voy a llamar 2 tiene una coordenada x3, pero cuando sea 3, pues vamos a ver qué pasa. 3 menos 3 da 0, y en este caso 4 por 3 da 12, pero 12, bueno, íbamos en 0, 0 al cuadrado da 0, y 0 por 12 da 0. Entonces démonos cuenta que son puntos críticos, el 0,0 y el 3,0 son puntos críticos. Es una función, si nos damos cuenta, es una función, en este caso, una función a la 4, ¿ve? Es una función a la 4, sí, vamos a ver que no haya cometido errores. Entonces aquí, sí, positivo, positivo, acá el 12, positivo, negativo, positivo, listo. Ese lo transcribí aquí abajito, igualito, lo igualé a 0, cuando lo igualé a 0, lo factoricé, me quedó que era 3, me quedó que era 0, escogimos los valores, los reemplazamos, y entonces al reemplazarlos, los reemplacé en esta formulita. Cuando reemplacé por menos 1, 4 por menos 1 me da menos 1, menos 3 me da menos 4 al cuadrado da 16, 16,
¿sí? Por menos 4 me da menos 64, decrece, bien. Cuando reemplacé por uno, porque puedo escoger cualquier valor dentro del intervalo, es uno, y entonces cogí 4 por 1 da 4, primer parte. Acá uno menos 3 me da menos 2 al cuadrado da 4, y 4 por 4 da 16. Y 16, eso me indica que crece, ¿sí? En el último, que es en el que tengo una sospecha, acá como es 4, que es un valor mayor a 3, 4 por 4, 16, la primera parte va bien. Acá 4 menos 1 da 1, 4 menos 3 da 1, y 1 al cuadrado pues da 1, y 1 por 16 da 16, ¿sí? Crece, ahí estamos bien. Entonces tenemos que, ¿para qué me sirve esa partecita de saber que crece, decrece? ¿Sí? Es para indicar que la gráfica, muy posiblemente, voy a hacerla así sencillita, en primera instancia tengo unos puntos críticos, esos puntos críticos, les voy a dejar un rojito gruesito, y el primer punto crítico es el 0,0. Y el otro punto crítico es 1, 2, 3,0. Esos puntos son críticos, entonces pues me dice algo como así, que decrece hasta 0,0, me dice que crece, pero aquí tengo una discrepancia, y es en términos de que tengo 3,0, y 3,0, pues no, se supone que 3,0 tiene que crecer hasta 3,0, pero 3 en X, o sea, acá y 0 está acá abajito, como si fuera constante, es lo que no me está generando confianza esa sustitución. ¿Qué fue lo que hice? 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 3, 4, 16, ¿qué hice mal? ¿Qué podré haber hecho mal que no me da el de crece y crece? El último es el que no me está dando no me está correspondiendo, porque digamos que en este caso, sí, ya sé que el primero decrece, voy bien, el segundo crece, pero aquí o debiera crecer o algo tendría que pasar, pero pues debiera ser punto crítico el 3,0. ¿Qué falla? ¿Qué falla? ¿Qué falla? ¿Qué falla? 4 por 4 es 6, 4 menos 1, 4 menos 3, 1 al cuadrado da 1 por 16, 16, sigo en las mismas, 16, 13, y, pero el punto es 3, cuando sea 3, 4 por 3, 4 por 3, 12, 3 menos 3 da 0, esto da 0, Profe, y señor Virgen, tal vez puede crecer porque es que si usted lo reemplaza por 2 creo que empieza otra vez a bajar. O sea, no solo sube, sino de una empieza a bajar. Porque mm, pasa a 16, creo que si usted reemplaza por 2 se vuelve 8 entonces sí empieza otra vez a bajar. 8 empieza a bajar, perdón, miremos a ver entonces. O sea, Escogimos el reemplazar por 2, ¿no? Reemplazar por 2. reemplazar por 2, ¿para qué? Para este intervalo, ¿me dices tú? Ajá. O sea, en vez de el uno, o sea, al lado del uno, reemplazar por 2. Y si no me fallan mis cálculos mentales, da 8. Entonces, sube y vuelve a bajar de una. Y ya. Entonces, ¿será que se nos perdió algún valor al factorizar? No, pero la primera derivada fue esta, ¿sí? Y nos dio esto, sacamos factor común el 4x. El 4x me generó que era 0, uno de los intervalos, y el otro que sería 3, ¿sí? 3, listo. Entonces me dice Wilson, venga, profe, coja el 2. Pues cojo el 2, quedaría 4 por 2, 8. Ahora, 2 menos 3 me da menos uno al cuadrado da 0, da 0. Y ya sé, puede ser por el lado de la concavia. Ya miramos a esa partecita. Entonces, vamos en 8. Aquí me dio menos uno al cuadrado da uno, y uno por 4 da 8. Sí, señor, da 8. ¿Sí? Pero en este caso, el reemplazar dentro del intervalo me permite a mí saber si crece o decrece. Entonces me dio 8, y en efecto sí quedé 8. Lo que me está diciendo es que es positivo, igual que acá, ¿sí? El 16. Pero eso lo que me sirve es para indicar que crece, ¿sí? Estoy es en la que, en la inquietud del 4, porque cuando reemplazo por 4 me da 16, me deja indicios de que crece, ¿sí? Siendo mayor a 3, sí. No sé qué pasó, porque debiera darme que decreciera o algo pasar.
pero bueno, ya miramos a ver qué pasa en la gráfica. Ya la contrastamos con la gráfica a ver qué pasó. Si yo reemplazara con 5, venga a ver qué pasa. 4 por 5, 20 y 5 menos 3 da 2 y 20 por 2 da 40, da positivo, entonces crece, entonces de pronto se mantiene así, pero el cuento es el punto, la coordenada 3,0, cómo crece, entonces pues de pronto hiciera algo así, pero pues me parece rara esta cosita, pero ya miramos a ver qué pasó acá. Entonces, vamos, digamos que en esos puntos de crecimiento, decrece en el punto 1 hasta el punto 0,0, crece, después hasta 3 2 algo hace, ¿sí? Y sigue creciendo. Vamos a ver qué sucede. Bueno, y vamos en ese cuadro. Pues ya hallamos los Y, ¿sí? Basado en los X críticos. Vamos al punto 5 y el punto 5 es, vamos a hallar puntos de inflexión. Un punto de inflexión se obtiene igualando la segunda derivada a cero. Entonces, en este caso, la segunda derivada, que yo la tengo, dice 2x al cuadrado menos 48x, 12x al cuadrado, 12x al cuadrado menos 48x, creo que más 36 me parecía. Más 36, no, oigan, así, más 36, es la segunda derivada. Listo. Entonces, igual es la segunda derivada a cero y vamos a ver qué sucede. De acá me doy cuenta que son múltiplos de 12, entonces puedo factorizar el 12 y me queda x al cuadrado menos 4x más 3. Y entonces vamos a mirar, el 12 como está multiplicando y es una constante, pues puede pasar a dividir, pero dejándonos 0 sobre 12 da 0, y quedándome x al cuadrado menos 4x más 3 como opción a hallar los x, ¿cierto? A igualar cuáles son los ceros. En este caso me doy cuenta que puedo obtener x menos 3 y x menos 1 como puntos críticos, ya que menos 3 por 1 me da 3 y menos 3 menos 1 me da menos 4. De aquí me sale que x menos 3 lo igualo a 0, por tanto x es igual a 3, primer punto de inflexión, inflexión, y en x menos 1 igualado a 0, x es igual a 1, otro punto de inflexión. ¿Qué es flexibilidad? Cuando nosotros hablamos de flexibilidad, los que hacen deporte, recuerdan que a nosotros, por ejemplo, yo hice artes marciales, hice taekwondo, y a uno le decían, venga, ¿qué tan flexible es? Entonces a uno lo que le decían a uno para hablar de flexibilidad, lo confundían con el concepto de de elasticidad, ¿sí? Y en la parte y cuando hablamos de elasticidad, la elasticidad tiene que ver más que todo con que qué tanto se abre uno. Uno dice, uy, no, yo me abro de piernas hasta cierto punto. Y después de ese punto, ¡puf!, yo siento que se me parte todo en el cuerpo, ¿cierto? De lo mismo pasa acá. Pensemos en una varilla, y esa varilla yo la trato de flexionar hasta el punto en donde se parte. Y eso es donde cambia la curvatura, en donde ya está ahí cede, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con la flexibilidad. Entonces, por ello, esos dos puntos me van a servir a mí en el paso 6 para hallar intervalos de concavidad. ¿Y qué es un intervalo de concavidad? Primero que todo se valora de la siguiente forma. Cuando la segunda derivada es menor a cero, es cóncavo abajo, y cuando la segunda derivada es mayor a cero, es cóncavo arriba. Entonces yo debo tomar, en este caso, voy a tomarlo, voy a coger la recta numérica, ubico el 1, ubico el 3 y voy a coger, como me parecen tres intervalos, uno con los valores menores a 1, uno con los valores entre 1 y 3 y uno con los valores mayores a 3, pues voy a mirar un valor que me represente esos intervalos. Por ejemplo, el 0 me representa este primero y lo voy a reemplazar en la segunda derivada.
Entre el 0 y el 1, el 3, voy a coger el 2, ya que es entero, digamos que me sirve. Voy a coger el 1.5, el 1.3, el 2,37, digamos, sí. Podría coger un decimal, una fracción, una raíz. Pero pues, digamos que buscamos nuestra parte exacta, entera. Ahora, mayor a 3, pues podemos coger el 4, a ver qué pasa, y lo reemplazo en la segunda derivada. Eso es lo que vamos a hacer, reemplazar en la segunda derivada. Entonces, reemplazar en la segunda derivada, puedo reemplazar en la primera ecuación o puedo reemplazar en esta última, me da la misma. Sí, yo voy a reemplazar en la última, ya que me sirve teniendo esto despejado, ¿sí? Y vamos a ver qué nos da, si nos da positivo o negativo. Cuando reemplazo por cero, pues 3 menos cero es 0 menos 3, que multiplica a 0 menos 1, me da menos 3 por menos 1, me da 3 positivo. Ahora vamos al siguiente, cuando sea 2, 2 menos 3 me da menos 1, 2 menos 1 me da 1, cuando multiplico menos 1 por 1 me da menos 1. Siguiente, cuando es 4, 4 menos 3 da 1, 4 menos 1 me da 3, y 1 por 3 me da 3. Y entonces ahí es donde valoro los dos criterios. Por eso se llaman criterios de la primera y la segunda derivada, porque eso me permite saber si es cóncavo para arriba, cóncavo para abajo o cómo es su concavidad. En este caso, como es positivo, es cóncavo hacia arriba; como es negativo, es cóncavo hacia abajo; como es positivo, es cóncavo hacia arriba. Y entonces también podemos hallar, digamos que pudiéramos decir que podemos hacer un anexo ahí, no lo acostumbro a hacer así numerado en términos, pero podríamos hacer un séptimo en donde halláramos f de 1 y halláramos f de 3, porque son puntos de inflexión y sería bueno no solo hallar el x, sino también hallar su y. Y entonces, de esta forma, yo voy a coger la función, por acá la función, úpale, aleluya, aleluya. Creo que aquí cometí un error en esta partecita, y es que no hallé el, para el punto crítico. Creo que por ahí puede estar el detalle. Para el punto crítico yo reemplacé fue con la función de la primera derivada o de la segunda derivada, pero no reemplacé en la original como tal, no reemplacé en la original. Entonces, y al reemplazar en la original, ahí es donde está el detalle, que cuando reemplazo por cero, aquí en la original, para hallar el y, pues esto es 0, esto es 0, esto es 0, me queda menos 10. Ahí es donde está el problema, ahí era donde tenía el problema. Aquí es menos 10, menos 10. Listo, siguiente. Y cuando reemplacen esta ecuación por 3, vamos a ver por 3, me queda 81. Aquí me queda 3 a la 3 es 27 por 8. Chanfle, me tocó llevármelo, voy a llevármelo para acordarme. Y entonces vamos a mirar por aquí, a llevármelo aquí abajito, control B. Y entonces voy a colocar f de 0 para un punto crítico. El primer punto crítico era f de 0 y me dio menos 10. Cuando es f crítico el 2, que lo hice con 3, me quedó 81. Aquí me quedó La 27 17, por... Señora, uy, la 81. 17 pues, se reemplazan 3 ahí en esa ecuación. Al final, Sí, señor. listo, muchas gracias. Listo, ahí era donde tenía yo mi escabroso dilema. Listo, ya entonces, con esto nomás de los críticos, entonces ya podríamos volver a retomar la gráfica y sabemos que cuando es 0 me da menos 10, cuando es 3 me da 17. Ahora sí ya es otra cosa, 1, 2, 3, digamos que por aquí está el 17, por allá está el 17, ¿sí? Y aquí está el menos 10. Es que lo que pasa, y por aquí en este punto, entonces, hace algo así, decrece. Entonces por ahora vuelvo y retomo la explicación de la gráfica inicial, entonces en términos de su crecimiento, entonces decrece hasta llegar a 0 menos 10, crece hasta aquí, y muy posiblemente crece, pero con otra pendiente, digamos que esa, ¿sí? Otro nivel de curvatura, ¿sí? Una pendiente diferente. Así, pareciera, de pronto, hagámosla más inclinadita. Vamos a ver si se deja hacer más inclinadita. Voy a mandarla por aquí, trin, este para acá, y de pronto el otro, uy, no quiero, ay, este acá, y de pronto el otro más paradito, algo así. Puede ser, puede ser. Ahora,
¿Qué sucede cuando hacemos los puntos de inflexión? Los puntos de inflexión, ¿cómo lo hagamos? Yo no sé, puntos de inflexión, muy bien, ahí. Puntos de inflexión. El primero fue cuando hallamos el de uno. Entonces, el de uno, cuando reemplazo por uno, aquí me da 1, aquí me da -8, aquí me da 18 y -10. Entonces, 1 menos 8 da -7. -7 más 18 da 11. Y 11 menos 10 da 1. Creo que es así. ¿Alguien me confirma si da eso? Que cuando es 1 me da 1. Si da 1, pero que lo más seguro es que Sí, profe. da 1. Ahora, si miramos puntos de inflexión, pero el número 2 tendría que reemplazar por 3. Entonces, en el caso de que sea 3, en este caso, si nos damos cuenta, el 3 en X me va a dar 17 otra vez. O sea que el 3,17 es un punto crítico, pero también es un punto de inflexión, ¿sí? Entonces, ahí tengo que tener en cuenta eso. Entonces, ¿qué significa eso? Que ya no tengo que reemplazarlos, sino que tengo que ubicarlos en mi gráfica. Entonces, yo voy a ubicar ahora mi gráfica, pero me hace falta un punto por considerar, el punto 1,1. Y el punto 1,1, uy, pues el punto 1,1 debiera estar por acá. Entonces, ahí sí está mal escalada la gráfica. Entonces vuelvo a hacer ahora sí mi grafiquita. Debo decir que por aquí está -10 y por aquí está -10. El 17 tiene que estar mucho más arriba. Digamos que por acá 17. Entonces cuando sea 0, -10, cuando sea 1,1, no, 2 y 3, 17 por acá, va a ser lo que estaba indicando ya hace un momento. Por ahora yo lo voy a hacer en amarillito, en naranjita. Entonces, aquí se supone que decrece, aquí crece, digamos que crece, no sé, con esta inclinación, diferente inclinación, sí, pero ahora cuando vi que el 1,1, uy, este de la mitad yo tenía que borrarlo para que quede un poquito más derecho, no tan chanfle. Así se deja borrar, chanfle, listo. Ahora lo voy a dibujar aquí. Ojalá y con un poquito más de rectitud. Por acá, digamos. Entonces, este punto que es 1,1, ahí va a haber una inflexión, un cambio de curvatura. Estas líneas son rectas, pero cuando hablo de curvatura, pasa algo así. Y se supone que antes del 0, no, antes del 1,1 era cóncavo hacia arriba, o sea que esa gráfica es así. Pum, pum, pum. Después de 1 hasta 17 es cóncavo hacia abajo, entonces hace esto. Y después de 17 hace algo hacia arriba. Entonces, en últimas, eso no se ve tan chambón así, eso se ve es como que, algo así. Como una W, como alguien que siente que le está molestando la cola y se sienta de ladito, algo así, queda como unas nalguitas un poquito descompensadas, ¿sí? Pero esa es la gráfica, así como está. Una W ahí chonetica con una nalguita más alargadita, ¿sí? Esa es la gráfica. Y si vamos a mirar la gráfica como tal, yo me voy a utilizar GeoGebra, papi, 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 GeoGebra, y está viendo. Vamos a mirar qué me presenta GeoGebra cuando yo haga la gráfica de esa función. Entonces, x a la 4 menos 8x a la 3. Vamos a ver. X elevado a la 4 menos 8x elevado a la 3. No, sí, señor. 8x elevado a la 3. Más 18x a la 2. Más 18x elevado a la 2 menos 10, creo que se me acuerda. Listo, le doy Enter y me aparece la función. Aquí la tengo la función escrita, ojalá no haya escrito nada mal. Sí, ahora lo que necesito es darle un poquito de vista, mejorar la vista porque me quedó como muy alargada. Entonces voy a cambiar las cotas, voy a dejar desde menos 4, desde -2, digamos, -2, y no lo voy a dejar hasta 17, sino por hasta 4.
4. El Y, si lo voy a dejar desde menos 15, y lo voy a dejar que suba hasta 30. A ver qué pasa. Tingui. Y entonces, aquí ya aparece la nalguita. Me voy a alejar un poquito ahora aquí para verla, y mírenla ahí, mírenla ahí. Ahí quedó la grafiquita. Ahí quedó la grafiquita, me dice, hijo de mágica. Quedó, a pesar de lo chambón que es el profesor, hacer dibujos, la gráfica quedó como se extiende hasta el infinito y más allá, hasta el infinito y más allá, hace una curvatura, llega hasta este puntico, ¿sí? También llega hasta este puntico, es cóncavo hacia arriba. Si yo voy y llevo esta gráfica, voy a ampliarla un poquito más, que quisiera verla como más amplia. Voy a dejarle desde menos X, desde menos 4, y que se vaya hasta 8 de pronto, para que llegamos la nalguita ahí. Y entonces, si me doy cuenta, y creo que si la alargamos un poquito más para ver si alcanza a llegar hasta -10. Ah, bueno, entonces hagámosla acá, voy a bajar el Y hasta el mínimo que sea no 111, sino que sea -20, y el máximo que sea 8. Si me quedó menos y menos, entonces 20, y el máximo 20 también. Pinglis. Vamos a ver. Aquí está, mírenlo. Entonces aquí nos damos cuenta que cuando sea 1, 1, va a llevar esta gráfica. Se ve muy, ya empieza como a variar, sí, pero podemos contrastarla con la gráfica que tenemos acá. Ojalá y se deje pegar encima. No quiero pegar encima, pero ya, mira, no sé qué ya hacemos. Aquí. Ahí está, miren aquí. Ya la tengo, a pesar de que sí se, ya quedó pegada encima, perdón, que no quisiera dejar por ahí, pero desaparece. Entonces, listo. Vamos a mirar acá. Entonces, ¿qué pasó con la gráfica? Esa gráfica, si nos damos cuenta, entonces sí, tuvo un mínimo en -10, miren, 0,-10, tuvo un máximo por acá como vamos a ver, -1, no, 1, 2, 3, por aquí fue lo máximo que subió, ¿sí? Por acá subió, y si nos damos cuenta, hizo un mínimo, hizo un máximo, volvió y retomó para arriba, hizo una curva, ¿sí? Hizo una curva, pero ahora si vemos la concavidad, desde aquí hasta 1, es cóncavo hacia arriba, y aquí empieza a generar una concavidad hacia abajo hasta aquí, y luego genera desde este punto una concavidad hacia arriba, que es lo que tiene esta curva, lo que tiene esta gráfica. Aquí quedó como chambonadita, ¿sí? Pues un poquito, ¿sí? Pero pues démonos cuenta que ya he hecho un poquito más a escala, esta tiene más cara ¿sí? De parecerse a esta gráfica. Y necesitamos que el criterio de la primera y segunda derivada. ¿Cómo la ves, Jennifer? ¿Cómo la ves, Wilson? No sé quién más se conectó al fin. Solo los tú. ¿Cómo la ven? Muy brutal, profe. Pero aguanta, ¿no? Aguanta, Pero yo, aguanta. digamos, lo hice en el GeoGebra virtual. Me Sí. salió re diferente esa gráfica. Pues depende de la escala que manejes, ¿sí? Vuelve y juega, depende de la escala que manejes, porque dependiendo de la escala que tengas, pues eso se te va a ver. Si de pronto la escala tuya la haces muy chiquitica, si de pronto no sé, no voy a que fuera desde -2, desde -2 hasta 2, y aquí desde -2 hasta 2, de pronto, y si me dice, "Ay, mira esto", pues me dice, "Pues, madre, pero yo no veo nada, yo no veo nada". Yo no le veo la cara a la gráfica de lo que está diciendo el profesor. Entonces tengo que hacer, y digo, ay, no, mire, eso es una parábola, ¿sí? Porque no se ve toda la curvatura. Entonces tengo que seguir haciéndome más pequeño hasta ver que por acá, mira, aquí cogió el convita, ¿sí? Y mira que aquí ya cogió la convita esa que tenía, la curvatura. Y entonces tengo que saber ampliarla. Menos mal tenemos en nuestra naturaleza, digo por ustedes, no por mí, en su naturaleza ustedes ya tienen el concepto de zoom, y el zoom horizontal, el zoom vertical, ¿sí? Para mirar la escala que más se apropie a lo que necesito. Y entonces por eso fue que tuvimos que hacer una escala y aquí cambiarla y dejarla desde menos, no sé, creo que fue desde -5, digamos, que hasta 5,
y abajo desde menos 20 hasta 20, de forma tal que se viera algo parecido a lo que necesito y ya la agrando o la chiquito, dependiendo de lo que necesite, la corro dependiendo de lo que necesite y ya se ve la formita, míralo. ¿Sí ves, Luque? Y ahí es acomodar la escala. ¿Qué tal? ¿Aguanta? Aguanta. ¿Y aguanta, Sí, ya la Jennifer? veo, Sí, profe. claro. Aguanta, aguanta y harto. Sí. Miremos, antes de esta, que quisiera que la viéramos con lentes, hay un concepto, y aquí es donde voy a irme a cosas brutales, y es un concepto del siguiente caso. Pregunta, ¿qué tipo de función es esta? Cuadrática. Una cuadrática, ¿cierto? Es una función cuadrática. Pues yo voy a hacer lo mismo, o aunque sea parte de ello, ¿sí? Va a ser parte de ello, la parte inicial de ello, y entonces voy a hallar la primer derivada, a ver qué pasaría. Mire que lo estoy haciendo de forma general. Voy a hacerlo una generalización para esto de la función cuadrática, a ver qué pasa. Y entonces aquí me quedaría 2ax más b. Pero ahora, ese es como el primer paso. Ya hallé la primera y la segunda derivada. Yo me voy a basar solo en la primera derivada. En el segundo paso voy a hallar los puntos críticos, pero los puntos críticos se consideran críticos, ¿sí? Se consideran igualando la primer derivada, o sea, esto, a cero. Y entonces yo voy a despejar mi incógnita, porque lo importante es hallar el valor de la incógnita. Entonces yo voy a despejar mi incógnita y en este caso mi incógnita es la x. La A y la B son constantes, que no las conozco, pero pues, por lo que lo estoy haciendo bajo la generalidad. Por tanto, AX, 2AX es igual a menos B. Y X es igual a menos B sobre 2A. Pero pregunta, ¿yo les había enseñado o ustedes habían visto algún día en la vida esa formulita? Sería el vértice de una función, ¿no? De una, no, de la función cuadrática. Del vértice Sí, sí, señor. de la función cuadrática. El vértice de la función cuadrática de esta función, y lo hicimos de forma general. Ya hallamos la coordenada en X. Sí, nos faltaría la coordenada en Y, pero sabemos que reemplazar esa coordenada en X cuando yo sepa cuánto es, la reemplazo en la función original y ya tendría el vértice. Y entonces, ¿de dónde salió esa fórmula? Esa fórmula no salió ¿de qué? De habérmela inventado yo. Esa fórmula sale del criterio de la primer derivada. ¿Ven de dónde salen las cosas? Hasta ahorita, después de hace cuánto, hace como 3 meses que vimos función cuadrática, hasta hoy les puedo decir de dónde sale el menos b sobre 2a. Y eso es aprender. ¿Qué tal? ¿Entendiste cómo es el concepto de gráficas, Jennifer y Caleb? Sí, señor. Sí, Sí. profe. Tan importante es ese criterio. Aquí podríamos hacer ejemplos. Esta guía yo tengo un reguero de ejemplos. Tengo una para X5 que se hace lo mismo. Primera, segunda derivada, luego igualo la primera derivada a cero, hago los puntos críticos, todo el cuento. Y por acá al final tengo un taller que es el taller. Aquí tengo de grado 4, de grado 5, de grado 3, ¿sí? Para hacer gráficas. Solo polinómicas, también se puede con funciones senoidales, logarítmicas, exponenciales, racionales, radicales, todas se pueden, ¿sí? Desde que sean continuas, ¿sí? Para que no tengas unos errores y consideraciones adicionales. Hasta se puede con valores absolutos y todo el cuento, sí se puede con cualquier tipo de función, ¿sí? Pero pues quiero ir a una aplicación de ello lentes. Quiero ir a una aplicación de ellos y con esa aplicación creo que pueden entender la parte de gráfica. Entonces voy a mirar acá. Talleres, diferencial, aplicaciones por aquí. Si bien esto está por allá en un video, eh, y el taller que yo les revisar, ¿no? Taller de vida, creo que uno que me gusta, este que me gusta. Pues en este que me gusta, creo.
Yo les había explicado, ay, sí, yo les expliqué el del pescadito, ¿cierto? El del hipogloso y el del astronauta, ¿cierto? Sí, profe. No, exacto, yo les cuento así sencillito. Les voy a contar esta aplicación, perdón que se vea tan borrosa, esta la consigue su en el libro de cálculo de Chomsky, ¿sí? Pero pues esta explicación me gusta hacerla porque le muestra a uno cómo aplicar el concepto de la primera derivada, ¿sí? Eh, pues si te sigo, vamos a ver si te sigo. Tiquitic, tiquitic. Uy, entonces no tan, control este también. Y el otro entre también. Chao, listo, súmase. Vamos a mirar este contexto de este ejemplo y el ejemplo dice así. Una población de moscas crece en un recipiente grande. El número de moscas P en cientos a las T semanas está dado por P igual a 12T al cuadrado menos 4 menos T a la 4 más 5. ¿Cuándo deja de crecer la población? ¿En qué intervalo de tiempo es positivo o negativo la tasa de crecimiento? Entonces, si nos damos cuenta, aquí me habla de crecimiento. ¿Sí? ¿Cuándo deja de crecer? Pues ahí es donde tengo que mirar las variables, porque tengo una variable que se llama tiempo, es una variable independiente que se mide en semanas, y tengo una variable P, que es la población, la cantidad de población que se mide en cientos, y tengo una función de crecimiento de esa población en términos del tiempo, que está a razón de 12 t al cuadrado menos t a la 4 más 5. Este ejercicio a mí me gusta explicarlo, cada semestre lo explico y es más, lo tengo grabado ahí en videito, pero pues me gusta explicarlo en términos de que le ayuda a uno a entender el concepto de utilizar los criterios de la primera y la segunda derivada, ¿sí? Este caso, ¿qué me dice? Si voy y leo, dice, una población de moscas crece en un recipiente grande, el número de moscas P en cientos a las 3 semanas está dado por esa función. ¿Cuándo deja de crecer? Pues parece que metieron no sé cuántas moscas en un recipiente, en un lugar, se metieron tantas moscas y empezó, pues obviamente lo lógico es que si yo tengo 3 moscas eso es como las pulgas, es como los piojos, es como las garrapatas, es como los bichos, ¿sí? Las arañitas. Si uno ve una arañita y uno no la mata, uno dice, ay, esa va a incubar los huevitos y eso se llena de arañitas, ¿sí? Entonces toca matar todas las que vea, o echar rayo, o echar lo que sea, ¿sí? Pues lo mismo pasa con las moscas. Si uno ve que le salieron 6 mosquitas, 3 mosquitas, dice, pues pucha, toca matar con una que me llegue, yo ya la mato porque yo no quiero que se me llene de moscas. Entonces, y va y aparecen 3 mosquitas, entonces dice, pues madre, se me cundió esto de moscas, y cuando uno piensa son 5, 10, 20, 50, 1000, y así se me va multiplicando, pero pues uy, eso entonces en algún momento si yo dejara encerrada unas 5 mosquitas en el cuarto, posiblemente eso se vuelva y se llene de moscas. Algo así, algo así. Pero voy a lo siguiente. Las moscas no viven eternamente. Llega el momento en donde las primeras moscas que estuvieron en el experimento se morirán. Y no crecerá la cantidad de moscas, la población se mantendrá regulada gracias, bajo la gracia de Dios de que no viven eternamente, ¿cierto? Entonces ellas morirán y se irán renovando, irán naciendo otras, y entonces posiblemente cabe la opción, voy allá a la conjetura que aumente, disminuye, aumente, disminuye, aumente, disminuye. No sé si sigue aumentando y se vuelve infinito y después ya no quepan tantas moscas. Uno diría, sí, pues en el principio posiblemente haya 2 moscas que se bajaron del arca de Noé y pare de contar, y esas se multiplicaron y por eso hay tantas moscas, igual que la humanidad. Habían nomás las ocho personas que se subieron al arca, pero en este momento habemos más de 8 millones. ¿8 billones? Sí, creo que 8 billones. Ah, no, 8 o 6 billones, no me acuerdo cuántos hay, hace rato no los cuento. Pero bueno, en la humanidad. Pues en este caso vienen mis preguntas. Yo me pregunté más que eso, más que estas preguntas, me hice una pregunta inicial. ¿Cuántas moscas metieron para hacer el experimento? ¿Con cuántas moscas empezaron? ¿Con 5. cuántas? Con 5, ¿cierto? ¿Y cómo hizo? Pues reemplazando el tiempo en cero. Ay, esto más me retiro, eso me dijo, el tiempo cuando sea cero, pues cuando sea cero será 12, 0 al cuadrado menos 0 a la 4 más 5, y 0 al cuadrado da 0 por 12 da 0, y 0 a la 4 da 0, más 5, eso me da P de 0 es igual a 5.
Pero ¿cuál es la unidad de medida de la población? Son 500 moscas entonces, que son Ah, cientos de. entonces es 500. O como su merced lo sabe decir, 500. Pues mire que la unidad, aquí es donde a mí me parece este ejercicio muy bueno en términos de que nosotros a veces en la matemática se nos olvida hacer un trabajo riguroso de las unidades de medida y este me invita, uy, pucha, como hizo Caleb, y una vez dijo, son 5, pero después caímos en cuenta, la unidad de medida me decía que era 100, entonces son 500 moscas. Y ya, primer partecito. Entonces, una pregunta que no está dentro del enunciado, pero pues a mí me parece, ¿cómo hicieron para meter 500 moscas y saber que había 500 moscas? Pues no sé cómo hicieron. El caso es tal que metieron 500 moscas en un tajo. ¿Cómo hicieron en ese recipiente? No sé, porque me dijeron, bueno, por favor, levante la mano la número 1, la número 2, la número 3, van entrando, por favor. Gorditos y bonitos, vamos entrando. No, eso no fueron los pigrinos de Madagascar. Pero bueno, sabemos, no sé cómo hicieron, pero garantizaron que eran 500 moscas. Y al haber 500 moscas en un recipiente, pues empezaron a ingresar poquito a poquito, suave, suavecito, fueron entrando hasta completar 500. Y con las 500, pues se fueron multiplicando y fue creciendo la población, creciendo la población, creciendo la población. Pero me parece, así fuera el cuarto, así fuera una sala muy grande, así fuera el auditorio más grande, no sé, la arena es el del Campín, o de pronto un auditorio más grande, una bodega súper inmensa, infinitamente grande, por más que se sigan multiplicando, en algún momento las moscas se morirán. Una de dos, o se mueren por viejas, que creo que una mosca no dura mucho en vida, ¿sí? O se mueren porque ya no caben más en el cuarto, en la bodega en donde se metieron, en el recipiente donde se metieron, se llenará eso tanto de moscas que creería yo que aunque sea no se dejan volar y al no dejarse volar, algunas pisarán a otras y a las jóvenes pisando las viejas, pues se terminarán muriendo o se llena de popo eso y pues del asco, una dice, "Ah, me dio asco y se murió del asco. O se mueren simplemente de la pudredumbre. De alguna forma, de alguna cuestión, las moscas morirán. ¿Sí? Por todas las anteriores, yo diría, bajo todas las anteriores, las moscas tenderán también a morir. Y llegará un momento en que hay tantas muertas que la última dice, oh, me morí de ver a tantas muertas, pues, ¿para qué me quedo? Más bien me morí. Pero bueno, pero qué, ahora sí vamos al concepto como tal. Me dicen, ¿cuándo deja de crecer? Pero ¿cuándo deja de crecer? O sea que va creciendo. ¿Y cuándo deja de crecer? Es cuando empieza a decrecer. Algo así tendrá que pasar. Entonces yo me voy al caso y digo, bueno, es una función. Y si me habla de crecimiento, tengo que hablar de la primer derivada. Porque eso fue lo que acabamos de ver. Entonces yo voy a coger la función P de t y voy a hallar la primer derivada que me da 24t menos 4t a la 3. Y esto solito, ya, paré de contar. Entonces, de esa forma, ya tengo la primera derivada. Digamos que no me hablo de concavidad porque no hay una utilidad hablar de concavidad, pero sí hay una utilidad. En este caso, sí hay una utilidad para hablar de crecimiento y decrecimiento. En este caso, si yo igualo esa primera derivada, 24t menos 4t a la 3 es igual a 0. Si yo cojo la primera derivada y la igualo a 0, podría hallar los puntos críticos. Esto es múltiplo de 4, pero también múltiplo de t. Por eso me queda 6 menos t al cuadrado. La primera partecita se puede igualar a 0. Yo podría decir que 4t igualándola a 0 me da que t es igual a 0. Y pues me parece clave que t sea igual a 0, porque t igual a 0, ¿qué pasa cuando t es igual a 0? El experimento comienza. No me interesa, y pensaría yo, no sé, es mi humilde opinión, que no me interesa saber. Aquí empezó con 500 moscas. No me interesa saber a qué va a crecer, que va a decrecer, que vuelve y crece, no sé si sigue creciendo. No me interesa y pues, no sé si le interesa a su merced, pues lo invito a que haga la investigación y complete la otra parte de la investigación. Pero, ¿cuántas moscas había antes de empezar el experimento? Mm, ¿Hay importancia en saber ese dato, No realmente. señor? ¿Sí? No.
¿no? No sirve para nada. O sea, no sirve para nada. Profe, y si hay muchas moscas, hay más que 500. Sí, pero ¿dónde? ¿Dentro del recipiente? Mm, Pues se analizó el experimento desde que se metieron al tarro y se dejaron solitas a ver qué pasaba. ¿Sí? Pero pues antes podrían haber más, podrían haber menos. ¿Qué me interesa? Pues no, se analizó desde el 500 para adelante qué pasó. Entonces, la parte negativa no es relevante. Ahora, ¿qué pasó antes de que se reunieran las 500 moscas? Ah, no sé, se emborracharon, estaban de fiesta, se fueron, venían de viajar, unas son del campo, unas de la ciudad, unas las trajeron de China y nos cundieron de algún virus, no, nada, no nos interesa qué pasó en el tiempo anterior a hacer el experimento. El experimento se dice a partir de este momento a este momento se hizo el análisis. Entonces, como que la parte negativa se obvia, ¿cierto? Entonces, como que el punto cero es muy importante por eso también, porque me permite a mí describir eh, el punto de partida del experimento. ¿Sí? Ahora, vamos a la otra parte. La otra parte es tener 6 menos t cuadrado igualando a cero. Esto se puede factorizar, si bien nosotros aprendimos a factorizar solo con números enteros, esto se puede factorizar como raíz de 6 menos t y raíz de 6 más t igualado a cero. En ese sentido, en ese sentido, tenemos que dos cosas multiplicadas me dan igual a cero. Una de ellas es igual a cero, o sea que raíz de 6 es igual a t. O la otra, raíz de 6 más t igualándola a cero, t es igual, t de t es igual a menos raíz de 6. Pregunta, ¿es en tiempo? ¿Algo que decir con respecto a ellas? ¿A esos dos valores que obtuvimos? Es despreciable el tiempo negativo. Ay, ¿y por qué este man es todo despreciando y despreciando si estamos en un momento en donde nuestro gobierno nos está invitando a la inclusión? ¿Por qué excluimos el menor raíz de 6? Porque como dijo usted, ese es un tiempo, o sea, un tiempo negativo se refiere a un tiempo anterior, ¿sí? Y a nosotros nos importa el cero para adelante, que es cuando empezó el experimento. Exacto. ¿Qué pasó? Eso es como Caleb. A mí me interesa Caleb que estaba haciendo antes de clase. Pues a mí no me interesa. A mí me interesa lo que puede hacer su merced dentro de la clase. Y la clase empezó a tal hora, pues a partir de esa hora, pues verificamos. Muchachos, voy a tomarle asistencia desde antes de que lleguen a clase. Alguien me dirá, "Ah, no, muy de mala, yo estaba durmiendo, muy de mala, yo no alcancé a llegar, venía en la flota, en la buseta, muy de mala, yo estaba comiendo, muy de mala, yo estaba en otra clase que de producción de textos por allá en inglés, y eso qué tiene que ver, qué estaba haciendo yo a esa hora. No, no, pues usted no me valóreme en el tiempo de su clase, pues lo mismo pasa acá, en el tiempo de su experimento. Entonces, si aparece un punto clave en la gráfica, ¿sí? Que es raíz de cero. Hay de 6. Y aparece un punto de partida que es 500. Pues muy posiblemente la gráfica hace esto y cuando llega a raíz de 6, no sé si vuelva a subir, no sé. Pues por ahora creo que no vuelve a subir. ¿Por qué creo que no vuelve a subir? Yo le decía así a los chambos, no creo que vuelva a subir. ¿Por qué? Porque si no aparecería otro punto crítico que me indicara que vuelve a subir. ¿Sí? La tasa. Entonces, aquí va a aparecer un máximo. Que este X, bueno, este tiempo igual a raíz de 6 me va a generar un máximo en la población, ¿sí? Un máximo en la población. ¿Cuál va a ser ese máximo? ¿Cómo hago para obtener ese máximo de la población? Con la Con ecuación la de solución X. original. Con la ecuación original, sí, señor, esa que decía por allá, que como dice, por aquí la tenemos, aquí está la que dice, voy a reemplazar en la original, por eso estaba rayándome en el proceso de por qué me daban 0 y 3 en el ejercicio anterior y era porque pues no estaba considerando la ecuación original. Entonces por aquí, súbete por aquí un poquito. Uf, me falta un poquito. Entonces más bien, 12t a la 2 menos t a la 4 entonces 12t a la 2 menos t a la 4 oh, señor, señor, señor. Aquí, vale, papi, ok, sí, ahí está.
La población en términos de t es igual a 12t a la 2 menos t a la 4 más 5. Esa era la población. Y vamos a considerar raíz de 6. Entonces tengo que considerar que con raíz de 6 es igual a 12 raíz de 6 al cuadrado menos raíz de 6 a la 4 más 5. Raíz de 6 al cuadrado pues me da 6, pues 12 por 6 menos raíz de 6 a la 4 sería un 6 al cuadrado que me daría 36 y más 5. En este caso, entonces me quedaría 12 por 6, eso es 70, 72 menos 36 más 5. 5 más 72 da 77 menos 36 da 41. ¿Estamos bien? Hay 41 moscas como máxima cantidad de moscas. 4100. Ah, 4.100. Entonces aquí digo 41 cientos, ¿sí? Porque está en cientos, que eso es equivalente a 4.100 moscas. Pero lo máximo que va a haber son 4.100 moscas. Y listo. Desde 0 hasta raíz de 6, lo máximo de moscas que va a obtenerse es 4.100. A partir de 4.100 se empieza, puede que haya muerto a medida que van naciendo otras, pero iba creciendo la tasa de crecimiento de la población, se iba manteniendo en crecimiento hasta que llegó un punto en raíz de 6 que se obtuvo la cantidad máxima de moscas. ¿Quién las contó? No sé cómo hicieron, pero pues se alcanzó a verificar que se completaron 4.100 al final de raíz de 6. Y de ahí para adelante empezó a verse la tasa de crecimiento disminuir hasta llegar a 0. ¿Cuándo, ay Dios mío, cuando se acabaron las moscas? Pues ahí viene otro cuento. Y es, si yo tengo esa función que dice P de T es igual a 12t a la 2 menos t a la 4 más 5, podríamos, podríamos tratar de hallar ese cero, porque bueno, el punto de partida bien, pero podríamos tratar de hallar ese cero. Podríamos decir, oiga, ¿y esto cuándo es cero? Cuando menos t a la 4 más 12t a la 2 más 5 es igual a cero. Y entonces ahí yo podría invitarlos. Hay unos métodos numéricos para hallar esto, ¿sí? Hay método de Rapson, de punto medio, de varios puntos. Hay métodos numéricos para hacer esto, pero podríamos quedarnos en algo sencillito, hacer una simple sustitución y decir, ¿qué tal si m fuera t cuadrado? Si m fuera t cuadrado, ¿qué pasaría? Me quedaría como 0 es igual a menos m al cuadrado más 12m más 5. Y en ese sentido, si es porque la quiero ver así, o más bien quiero ver m cuadrado menos 12m menos 5 igualado a 0, si la quiero ver así para que me quede más fácil trabajar, pues también la podría hacer, no hay ningún problema. O podríamos utilizar la cuadrática y decir, m es igual a menos b, o sea, 12 más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, 144, menos 4 por a por c, que es menos 5, cierro, dividido todo en 2 por a, que es por 1. Entonces, en este caso queda 12 más o menos, y queda menos por menos da más, 4 por 5, 20, entonces me queda 164 dividido en 2, me quedaría como 12 más o menos dividido en 2. Yo me voy a quedar a calcular esa partecita. Vamos que esto no es que hoy hay que hacerlo, hay que saberlo, pero pues creo que no es difícil hacerlo. Entonces yo voy a mirar a ver qué pasa con el valor de ese, ese valor raíz de 164, que raíz de 164 es igual a, voy a dejarlo en decimal para no dejarlo como 2 raíz de 41, sino 12,8, 12,8, un valor aproximado, 12,8. Y entonces, si le sumo 12,8 me da 24,8, dividido en 2 me da
12,4. Primero, esto es igual a n, un M2. Y si lo restara, quedaría 12 menos 12,8 me da menos 0,8 dividido en 2, me daría menos 0,4 y ese es el valor de M1. ¿Algo que decir con respecto a esos valores? ¿Algo que decir con respecto a esos valores? Tenemos que tener en cuenta solo el primero, digo el Sobre 2, segundo. el 2 porque el negativo, pues es un valor, un estimado negativo que no tiene razón de ser y se supone que m está en términos del tiempo, pues no se supone que tuviéramos que considerar un valor negativo. Ahora, recordemos que m es t cuadrado. Después t cuadrado es igual a 12,4, por tanto t es igual a la raíz de 12,4, que aproximadamente es, Pero aproximadamente entonces sí tendría que tener en cuenta el otro profe, porque con el cuadrado se vuelve positivo. Ya vamos entonces a verlo aquí, señor. Ah, no, no. No, ya no, olvídalo. Bueno, muchas gracias. 13,521, dejémoslo. 52, dejémoslo hasta ahí. 13,52, un valor aproximado. Pues si nos damos cuenta, 13,52 es el tiempo en la raíz de 6, cuando hallábamos que era raíz de 6, en este caso, perdón que me vaya por acá, raíz de 6, raíz de 6 es igual a 2,45, digamos, un valor aproximado por ese lado, 2,45 semanas. Pues en este caso, 3,52 semanas va a durar 3 y media, 3 horas, 3 semanas y media, es la cantidad de semanas que durarán las moscas en morir, ¿sí? Y si viéramos la gráfica, voy a borrar esta gráfica, chao gráfica, mami, bueno, quitémosla acá, metámosla acá, entonces acá dice que es 12 elevado a no, quitamos todo eso. 12x elevado al cuadrado menos x elevado a la 4 más 5. Creo que esa es la ecuación. Enter. Y aquí aparece. Esta es la gráfica. Esta es la gráfica de esa función. Y si vamos a mirar, yo voy a ampliarla un poquito más, digamos que desde menos 5 hasta 5. Desde menos 5. Está bien, pero bájala hasta 5, hasta 5, pi, y entonces vamos a mirar. Entonces, desde menos 5 hasta 5, miren que el punto de corte con el eje X es 3,50 y moneditas, por aquí está, el 3,50 y moneditas, lo vemos en efecto obtenido, 3,52, perfecto, muy bien. El máximo está en 2,44, vamos a ver acá, x igual a 2,44, creo. 24, pingüis, ay, ¿no lo hizo? ¿Qué lo hizo? Yo conté es punto decimal, que sí, dice, ¿no? Es el cuento de que no hemos significado zapatos. Mírenlo acá, el máximo lo tenemos allá, 2,44, ¿cierto? Les da que de pronto me deja hacer la intersección entre ellos. Esto me deja hacer la intersección entre y no sé, mírenlo por acá, el punto más. Puedo ocultar esto, ocultar, punch, punch, ¿eh? No punch, punch, pero punch. Listo, aquí tengo el máximo, mírelo, y es en 2,44,41, este es el Y, entonces mire, 4100. Aquí tengo la gráfica, no considero la parte negativa, si bien la puedo ver, ¿sí? Pero en el ejemplo como tal, en el contexto, no es relevante tener en consideración la parte negativa de esta función, sino la parte positiva. Y hemos hallado en qué intervalo crece de 0 a raíz de 6, en qué intervalo decrece de raíz de 6 hasta
3,52, ¿sí? Es clave esa partecita, le ha costado a muchos el saber cómo usarlo. Y pues en este caso, mire el ejemplo, aquí quedó solucionado con respecto a esa gráfica. ¿Qué tal, Wilker? ¿Qué tal, Jennifer? ¿Cómo ven eso de gráfica? Y aplicado ya con un contexto. Poquito Y complejo, está, pero pues, o sea, todo depende del contexto, ¿sí, profe? Sí, señora, ya en el contexto, por eso es que, digamos que le soy sincero, ya cuando hablamos de aplicaciones como tal, y ustedes pueden ir a mirar las aplicaciones que quieran de ahí, de los videos que yo tengo en el canal, porque tengo varios que tienen varios ejemplos de aplicaciones, y la mayoría de las aplicaciones tienen que ver con máximos y mínimos, máximos y mínimos. Normalmente cuando uno está en términos de producción, uno que busca gastar lo mínimo y ganar lo máximo. Esa es la idea, eso digamos que es la teoría contable o económica de invertir en alguna cosa. Ganar lo máximo, perder lo mínimo. Eso es la idea. Entonces, que algunos no lo utilicemos, eso es otra cosa, pero pues ahí está la prioridad. Y así vienen los contextos. Yo voy a cerrar con algo muy sencillito para que ustedes lo tengan en consideración. De forma sencilla, ¿sí? Y es una aplicación que también se puede considerar, vale, no, se me fue pegado acá, que se está pegado allá. Y es la siguiente, es hablar de posición, velocidad y aceleración. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una función de posición, la posición depende del tiempo en donde esté yo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues t al cuadrado más 5t más 1. Y si yo le dijera, ¿cuál es la posición? ¿Cuál es la posición? ¿Por qué se acostumbra a nombrar posición con S? Por la superficie a donde se está moviendo el elemento, la partícula. Entonces, ¿cuál es la posición cuando está a los 5 segundos? Bueno, dejémoslo en 4 para que no suene tan parecido la S con el 5. Entonces, a los 4 segundos, ¿en qué lugar se encuentra? Entonces, se encuentra a 4 al cuadrado da 16, 16 por 3, 48, más 20, 68, más 1, 69. Creo que, si no estoy mal, está a los 61 metros, 61 centímetros, 61 pulgadas, dependiendo la unidad de medida. Digamos que metros. Ahora, y si yo pregunto, ¿qué es variar la distancia en un tiempo determinado? Hallar la variación de la distancia en un tiempo determinado. ¿Qué es eso? Cuando ustedes hablan de distancia sobre tiempo, ¿de qué están hablando? velocidad. De velocidad, de velocidad. Por tanto, cuando yo hablo de la variación de la distancia del recorrido, estoy hablando de velocidad. Y entonces, cuando yo derivo esto, estoy en efecto teniendo la velocidad con respecto al tiempo, y eso se obtiene como un 6t más 5, 6t más 5. Que, profe, y si yo quisiera hallar la velocidad entonces a los 4 segundos, ¿cuál sería? Pues 6 por 4 más 5. 6 por 4, 25 más 5, 29. Digamos que metros sobre segundo. Y ya. Ahora, pregunta. Y si le estoy hablando de que la velocidad varía, en qué momento, en qué concepto ha escuchado su merced que la velocidad varía? Cuando varía la velocidad, ¿de qué estamos hablando? Cuando varía la velocidad, ¿de qué estamos hablando? De una aceleración. De una aceleración. Por eso, si yo digo que la velocidad está variando, o sea que hay un cambio de velocidad con respecto al cambio que haya en el tiempo, ¿sí? Lo que estoy hallando es la aceleración en términos del tiempo. De allí que podamos pensar que la segunda derivada de la posición es la misma aceleración. Cualquiera de estos conceptos se entiende. Entonces, o sea que, profe, si yo hallo la segunda derivada del tiempo con respecto al tiempo o la derivada de la velocidad, ¿eso es aceleración? Ujú. O sea que en este caso, la aceleración es 6.
¿sí? En cualquier momento, sí. Metros sobre segundo cuadrado, por el contexto, sí. La aceleración es 6 por este tipo de función. Y pongamos la función que quiera, trigonométrica, racional, radical, se somete a las reglas de las derivadas, pero tendremos que saber si tengo la función superficie recorrida, me aparecerá con primera derivada la velocidad y con la segunda derivada la aceleración. Y eso era lo que les quería contar. No les quiero hacer ejemplos más raros porque pues sigue siendo lo mismo. Digamos que, profe, ¿cuál sería entonces la aceleración a los 4 segundos? 6 y a los 10, 6 y a los 50, 6 y al segundo, 6. Porque me dice que la velocidad, la aceleración en este caso, ¿cómo sería? ¿Cómo sería la aceleración en este caso? Constante. Constante, sí, señor, porque no depende de la variable t, no depende del tiempo, entonces es constante. Y para de contar. Así puede hacer un ejemplo si, desgastarnos toda la vida tratando de hacer ejemplos para entender esta partecita de posición, velocidad, aceleración, ¿sí? Aplicándola a un contexto, yo digo, bueno, si la posición es igual a 5 menos t a la 2 más 7t a la 5, ¿cuál es la velocidad a los 3 segundos? ¿Cuál es la aceleración a los 5 segundos? Pues hago las derivadas primero, en este caso menos 2t más 35t a la 4. La derivada de la derivada, que quedaría menos 2 más 70, 140t a la 3, 40. Y reemplace ahora en esta función por 5, reemplace en esta función por 3 y obtiene la velocidad a los 3 segundos, la aceleración a los 5 segundos y pare de contar en las unidades que se esté trabajando. Eso era lo que les quería comentar. Y sobre eso es que yo voy a llegar a hablar, ¿sí? Con respecto a eso es lo que voy a llegar a hablar después de que volvamos de vacaciones. Ya que voy a dejar de grabar hasta ahí, porque pues no voy a explicar nada más. Creo que con esto basta y sobra. Si ustedes ven pertinente